Hola a todos, y bienvenidos nuevamente a Paine's Cupcake, una serie creada por Subcan Studios. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales que ocurrieron previamente. En los episodios anteriores, vimos cómo el Red Soldier queda atrapado, tras una serie de eventos violentos en Chufort. Aislado, herido y al borde del colapso, comienza a experimentar visiones, que revelan que algo lo ha estado observando desde mucho antes. A través de recuerdos fragmentados, se muestra que el Soldier ya había tenido contacto con una entidad en el pasado, en un lugar cubierto de nieve. No fue un encuentro reciente, sino el origen de algo que llevaba tiempo creciendo dentro de él. Aquella presencia, ligada al hambre y a la violencia, nunca se fue realmente. Con el paso del tiempo, esa influencia termina manifestándose por completo, fusionándose con él y dando origen a Paine's Cupcake, una criatura guiada por un impulso incontrolable de devorar y destruir. Mientras tanto, la administradora observa todo desde la distancia. En lugar de detener la amenaza, decide estudiarla y mantenerla contenida, como parte de un experimento mayor. Su decisión final es enviar a un preso a Chufort, cuyo nombre no era Cazador Sagrado como se mencionó, sino Christian Brutal Sniper, marcando el inicio de una nueva fase del ciclo. Una vez dicho todo esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El nuevo episodio se llama Colmillos y Cuchillas, y su descripción, en código binario, dice lo siguiente: 1 de Peter 589. Sean sobrios y estén alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El episodio comienza con Christian frente a la señorita Pauling, quien le informa que ha sido asignado a una misión y que será enviado a Chufort en breve. Le pide cooperación, a lo que el sniper responde con un tono sarcástico, dejando claro que no se siente precisamente dispuesto a obedecer. Pauling le advierte que, de no estar atado, el lugar ya estaría cubierto de sangre. Christian responde con frialdad, asegurando que una simple cuerda no sería suficiente para detenerlo. Solo la presencia de los guardias, atentos y armados, evita que la situación escale. Antes de partir, Christian asegura que cooperará, pero exige conocer más sobre la amenaza. Damn it, damn it, damn it, damn it. La escena cambia entonces a las alcantarillas, donde el sniper y el ingeniero del equipo Blue permanecen resguardados junto a una torreta. Ambos muestran signos de agotamiento y frustración, no solo por el encierro, sino también porque los suministros comienzan a escasear. Mientras conversan, escuchan el sonido de un avión sobrevolando la zona, y poco después, algo impacta cerca de ellos. Por un momento, creen que podrían ser rescatados. Sin embargo, la escena corta abruptamente al exterior, mostrando varios cuerpos de mercenarios esparcidos por el lugar, víctimas de Christian. Paine's Cupcake percibe que alguien ha invadido su territorio y ha acabado con su comida. Comienza a rastrearlo hasta finalmente encontrarlo. Enseguida hablan, y Christian no solo lo denigra por su aspecto, sino que deja claro que debe eliminarlo. See how much blood's in it. I will eat your ribs. I will eat them up. Durante el enfrentamiento,
Logra someterlo brevemente y está a punto de darle el golpe final, pero Painis reacciona, detiene su ataque con la mano y lo muerde en el hombro, lanzándolo al suelo mientras se burla de él. Kristen se reincorpora de inmediato, amenazándolo, pero Painis sana rápidamente todas sus heridas y le asegura que pronto lo va a devorar, cortando la escena en este punto del enfrentamiento. Después, se nos muestra al ingeniero Blue con el sniper, quien intenta acceder a las cámaras de seguridad desde una terminal. Cuando finalmente lo logra, comienza a observar imágenes inquietantes de mercenarios muertos esparcidos por la base. En una de las cámaras logra ver a Kristen enfrentándose a Painis Cupcake, pero durante el combate la señal se corta repentinamente. Esto frustra al ingeniero, aunque al mismo tiempo le da algo de tranquilidad saber que alguien está luchando contra el caníbal. Poco después, ambos escuchan el sonido de un avión, el mismo que también llama la atención de Kristen mientras continúa el combate. La escena cambia nuevamente al subterráneo, donde los mercenarios comienzan a escuchar pasos acercándose a través del agua. Pronto se dan cuenta de que se trata de un ingeniero del equipo Red, aunque no parece venir con buenas intenciones. Incoming! Dag nabbit, damn it! Dag it, nagget, nabbit, nugget! Peace. Habían sido invadidos por los conocidos Vaginers, una raza de criaturas pertenecientes al grupo de los TF2 Freaks, o fenómenos de TF2, al igual que Painis Cupcake. Junto a ellos aparece también un Baggy Heavy, responsable del mayor daño durante el ataque. Luego, el ingeniero recupera la conciencia y se da cuenta de que está completamente rodeado por estas abominaciones. Una de ellas se acerca lentamente, con la intención de convertirlo en uno de los suyos. Estas criaturas llegaron tras el sonido del avión, lo que sugiere que fueron enviadas por la administradora como parte de su experimento. La escena regresa entonces a Christian, quien tiene un breve respiro después de apuñalar a Painis, reclamando que nunca le advirtieron que podía regenerar sus heridas. En ese momento aparece una figura frente a él, un spy que lo conoce y menciona haberlo visto luchar antes. Se trata de Gentle Spy, otro de los fenómenos de TF2, quien observa la situación a distancia. Al notar que Painis se aproxima nuevamente, Gentle Spy decide camuflarse y retirarse, con Kristen notándolo tiempo después. Finalmente, Kristen corre hacia el exterior del edificio y se encuentra con los Vaginers devorando los restos de otros mercenarios, confirmando que el segundo avión fue el responsable de su llegada. En ese momento, Painis Cupcake irrumpe nuevamente en escena, lanzándose contra Christian y cayendo cerca de los Vaginers. Christian intenta advertirle que estas criaturas están ahí, explicándole que, si no lo deja levantarse, ambos terminarán siendo devorados. Ante la amenaza inminente, los dos forman una alianza temporal. Kristen saca una motosierra, preparándose para enfrentar a los Vaginers, pero justo entonces aparece una presencia aún más peligrosa.
Se trata del Bugler Vaginer, montado sobre un Sniffer, marcando la llegada de una amenaza mucho mayor. El episodio concluye en este punto, revelando la participación de más figuras conocidas de TF2 Freaks y dejando en suspenso lo que vendrá a continuación. Con esto, queda claro que el conflicto está lejos de terminar y que la historia apenas comienza a expandirse. Estaremos esperando más episodios para saber cómo continúa la trama. Recuerda que también puedes apoyar al creador para ayudar a impulsar sus proyectos. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.